Bueno, Joan, ¿cómo estás? Roxy, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte, qué bueno este espacio tan bonito que estás ideando y que ya es una realidad. Ay, muchas gracias, no, gracias a vos por seguirme la corriente y bueno, vamos a ver esto a dónde llega. No, seguramente que le tiene que llegar a muchas personas. Bueno, ojalá, lo que pasa es que, bueno, como te había dicho, yo quería como un espacio donde la persona, la gente del común, que somos más, tengamos como un espacio donde podamos ir y relacionarnos con lo que pasa en la realidad teniendo caballos el día a día y que los caballos se enferman, que se lastiman, y que a veces algo que me pasó hace poquito, que compré heno y se me dañó, o sea, muchas cosas que le pasan a uno teniendo caballos y que nadie habla de esas cosas. Entonces quería pues como crear un espacio para eso, para que la gente vea como, ay, no me pasa solo a mí, sino que le pasa a todo el mundo también. Total, supremamente valioso, Roxy, porque es el día a día, lo que uno ve en redes sociales, lo que uno ve cuando va de pronto a un show, a una feria, a un evento relacionado con caballos, ves el resultado inclusive de una escogencia para llevar como lo mejor a una imagen, a un video o inclusive al mismo show. Y ese número de caballos que uno ve es muy poco en comparación con el censo real que hay de caballos y de caballistas, de personas que solamente lo tienen porque quieren tener un aman su vida, porque quieren tener como esa compañía y que ese tipo de personas, la verdad, a veces creo yo, Roxy, no sé si estoy equivocado, se sienten como abandonados y solos en muchas ocasiones porque no tienen muchas partes a donde acudir. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Joan, porque no sé si lastimosamente, y eso también o sea, uno lo ve como en general en todas las cosas que se ven en redes sociales, todo el mundo como postea solo lo bueno, solo lo bonito. Yo no te puedo decir cuántas veces con mis amistades y aún hasta con mis mismos clientes, la gente toma videos y es, no, 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 no vaya a montar eso porque el caballo no Sí, salió bien, porque se total. descuadró, porque no llevaba la cabeza donde era. Y es como que entonces solo vemos en redes sociales todos esos caballos perfectos. Entonces uno piensa como, ay no, pues estos caballos siempre salen perfectos y mi caballo no se ve así, o mi caballo no camina con tanta velocidad, o con esto, con lo otro, cuando en realidad solo nos están mostrando es como el resultado de ese momento, sabiendo que hay todo un proceso por detrás que nadie quiere mostrar, nadie quiere hablar, nadie quiere mostrar las imperfecciones. Y también creo que eso sube demasiado como, em, ¿cuál es como la palabra que estoy buscando? Como la realidad de las metas de las Ajá. personas, porque todo el mundo piensa lo mismo, exacto. O sea, hay caballos perfectos, el mío todavía no está ahí. Total, total. Entonces ahí salen una cantidad de escenarios de frustración, de comparación, inclusive en muchas personas, Rock, se puede notar hasta temas de envidia, de jue madre, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ver mi caballo así como aparece en esa red social o así como está en ese show? Y ahí es donde empezamos a cometer una cantidad de errores inimaginables, porque lo queremos hacer ver algo que a veces inclusive por condición del mismo caballo no se pudiese lograr. Es que es muy, muy sencillo, Ross. O sea, hay personas que están capacitadas para diferentes actividades. O sea, yo mido 1,74, 1,75 más o menos. Soy flaco, fui deportista de alto rendimiento, pero mi altura no va
para estar jugando baloncesto en la NBA. No me da, no me Correcto. da. Y las habilidades mías tampoco me dan, ¿cierto? Entonces ahí hay habilidades para, hay conformaciones para, y de pronto ahí hay mucha falencia, hay mucha desinformación, hay mucha falta de academia, porque queremos obligar a formar un caballo de determinadas características cuando posiblemente el caballo por temas físicos, genéticos, mentales, no lo puede hacer. Sí. No, y sabes otra cosa que yo he encontrado que es como muy común. Y muchas veces, primero que todo, yo creo que nosotros como dueños tenemos que ser realistas, y como, sí, ser más realistas como con nuestras expectativas de nuestros caballos. Es, por ejemplo, y yo utilizo mucho esto y creo que lo voy a utilizar mucho a medida que vamos haciendo los episodios del podcast, que yo comparo mucho las situaciones de los caballos con situaciones de personas, porque es la única manera en que yo he visto que la gente logra de verdad como entenderlo más. Si tu hijo está en un equipo de fútbol y es, digamos que muy bueno en ese equipo, pero es del equipo del colegio, es un equipo regional, vos no lo podés poner a jugar un partido de fútbol, digamos, contra James Rodríguez, que tiene una trayectoria y entrenadores y nutrición y una cantidad de cosas que tu hijo, aunque sea muy bueno en el área en que él está, no lo puedes comparar con eso. Entonces nosotros como dueños también Total. tenemos que ser realistas de los caballos que tenemos. Yo me pongo como ejemplo, o sea, yo tengo, bueno, yo tengo 4 caballos, ¿cierto? Yo tengo 2 caballos paso fino, tengo un pony y un burrito. A los 4 los amo, pero tengo uno que es la luz de mis ojos, que es Senador. Para mí Senador es el más hermoso, es el mejor, me lo disfruto más no dar, pero yo tengo que ser realista que Senador, o sea, por más que yo lo ame, por más que yo ponga todo lo que yo quiera, yo tengo que ser realista que cuando yo compré a Senador, mi presupuesto no daba para comprarme, digamos, un caballo de $300.000, que es un caballo que va a tener mucha más, más habilidades, talento, todo esta cantidad de cosas que vaya a tener de pronto un caballo de menos presupuesto como el que me pude comprar yo. Pero eso no quiere decir que mi caballo sea malo. Y eso es una de Total. las cosas que, como vos dijiste, tenemos que dejar como la envidia, las comparaciones y aprender a disfrutar y aceptar lo que uno tiene en la casa. Total, total, Ross, es que en muchas ocasiones nos equivocamos. A ver, el ser humano comete un pecado, si lo podemos llamar pecado, eh, por lo que genera el caballo como tal. Mira, yo he dicho en varios espacios algo que el caballo genera y que la humanidad ha perdido. La humanidad, a medida que va avanzando con todo el tema de las guerras, la tecnología, el acceso a la información, ha perdido dos cosas muy lindas que tiene el ser humano, que es la capacidad de enternecerse y la capacidad de asombro. Pero que son dos capacidades, Rox, que cuando vos estás enfrente de un caballo, como que el inconsciente las trae y vuelven a flote. Y ahí el Ujú. ser humano vuelve otra vez a tener la capacidad de asombro y la capacidad de enternecernos. Entonces, ¿por qué las hemos perdido? En el común. Entonces me devuelvo un poquito. Anteriormente, Rox, había una guerra, o sea, o sonaba una bomba en determinado lugar, en partes lejanas inclusive. Y yo me acuerdo que mis abuelos inclusive nos reunían a todos a hacer oración por esas personas que nosotros ni siquiera conocíamos, pero que estaban en una necesidad real porque habían puesto una bomba en determinada parte. Hoy vemos que el mundo está estallado en guerras,
vemos Ujú. que el mundo está casi que destruido por una cantidad de cosas que no nos imaginamos que podían llegar y nosotros seguimos la vida como parte sin novedad, o sea, no nos importa, seguimos adelante con todo. No, no hay como un corazoncito débil para ello. Sí, Pero cuando a ti te ponen el caballo de frente, por más huraño que sea la persona, por más mal geniado, por más frío que sea una persona y haya visto miles de caballos en la vida, siempre que se arrima un caballo hay algo admirable para esa persona con ese caballo que tiene el frente. sí, Entonces ahí eso es esas muy dos, cierto. entonces ahí esas dos capacidades relucen otra vez en el ser humano, la capacidad de asombro y la capacidad de enternecernos. Entonces ahí se hace un match supremamente fuerte y es ahí donde nosotros nos dejamos llevar más por la emoción que por la razón y ahí es donde empezamos nosotros a cometer errores desde el punto de vista emocional. Entonces es muy complejo y es muy difícil y a veces uno entiende los dueños porque es una línea muy delgada que nosotros tenemos que tener muy consciente entre lo que es la razón y lo que es la emoción. Y este tipo de espacios es el que yo creo que son muy, muy, muy importantes en el gremio equino porque vamos es a formar a la gente en temas de razón y olvidarnos un poco de la emoción sin descuidar lógicamente el amor y el apasionamiento que tenemos por los caballos. Pero en muchas ocasiones pecamos más por la emoción que nos da tener un caballo, por la emoción de verlo, por la emoción de tenerlo ahí. Los casi que los mascotizamos del todo, los humanizamos del todo, olvidándonos de una cantidad de cosas y en vez de estar haciendo bien, en muchas ocasiones les hacemos mal a los caballos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, con lo que acabas de decir, y es muy cierto, nosotros los seres humanos nos dejamos llevar mucho por las emociones, y no como que pensamos primero antes de actuar, pongámoslo así. Y yo quiero tocar otro punto que en lo que yo he visto. Y me parece que también esto pasa mucho, es por eso mismo, porque la gente se deja llevar por sus emociones. Y es que una de las razones por la que yo creo que hay tanto caballo abandonado, y por ejemplo yo vivo acá en Estados Unidos, en la Florida, y acá en la Florida lo que yo he visto es que las dos razas que son abandonadas como la mayoría de veces son los Paso Fino y los Thoroughbreds, los caballos de carrera. ¿Y por qué pienso yo que son razas que han sido, que las abandonan tanto? Y me parece que es porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, yo soy apasionada, pero así enloquecida por los caballos. Mi sueño siempre fue tener un caballo, pero uno dejándose llevar por esa emoción, uno va y compra el caballo y uno no, no se educa antes de hacer la compra de todo lo que requiere tener un caballo. Entonces nos dejamos llevar por la emoción, uno se consigue el caballo y después a los meses dice, "Jue madre, no puedo. No puedo, esto requiere demasiado dinero, requiere demasiado tiempo, no puedo. Y vender un caballo no se vende de la noche a la mañana. O sea, sí, pasa de vez en cuando, pero la mayoría de veces eso toma tiempo. Entonces, ya las personas están en un punto donde económicamente no pueden pagar pesebrera, no pueden pagar comida, no pueden pagar montador, no pueden pagar herrero. Y ahí es cuando ya abandonan los caballos y más en el Paso Fino, no te puedo decir cuántas historias conozco que me han contado, no, si ese caballo yo lo tenía acá, pues el dueño lo tenía acá y no volvió, lo dejó ahí abandonado porque ya no podía más económicamente. Y ahí es cuando yo digo, lo que vos acabas de decir, nos dejamos llevar por nuestras emociones sin ponerle primero como razón y lógica a las cosas. Sí, eso es un tema supremamente álgido y profundo de tratar, porque literal se aprovechan de la emocionalidad. Y más aquí en Estados Unidos, yo en este momento estoy acá en Estados Unidos, que estamos haciendo pues este podcast, yo realmente soy de Colombia y bien lo sabes, Rox, pero aquí se da uno cuenta mucho
de, de, de que los niños hacen una gran participación en el gremio equino y que sabes que por el hecho de ser niño, pues ahí ya hay un tema emocional supremamente marcado y el papá por tener contento el niño, por quererlo ver en una figuración, por querer que el niño avance en un deporte determinado, sin analizar se mete en una deuda o simplemente en una inversión que lo llama inicialmente, pero pasa mucho ese tipo de cosas. En algunos lugares que yo he visitado en Estados Unidos se da uno cuenta, no, ese caballo no volvieron a visitarlo, ve, ¿qué es de ese caballo? No, ese caballo lo dejaron aquí tirado y me tocó venderlo. No, ese caballo, y pasa mucho eso. Y no hablemos más del tema de que es que también los comisionistas se aprovechan de esa emocionalidad del padre Ujú. o de la persona que le gustó ese caballo y se lo mete por los ojos y no le hace caer en cuenta de eso que estabas diciendo, de cómo es el mantenimiento que tengo que tener en cuenta, si se enferma, qué presupuesto debo tener, si le da un cólico, qué puede pasar, cada cuánto lo tengo que errar, cuánto vale una errada, cuánto vale una odontología, cuánto vale el entrenamiento, cuánto vale el mantenimiento en el mismo la pesebrera, y eso suma, 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 y ahí es cuando no tenemos en cuenta, ¿y quién sufre? El caballo, porque el Caballo. ser humano es fácil, lo que vos decís, cierro mi bolsillo y ya, o sea, y no vuelvo a visitarlo, que se quede por allá, pero ¿quién sufre? El caballo. Total. Es que mi papá, mi papá bien lo dice, es que, oigan, es que comprar el caballo, eso es lo de menos, vaya, manténgalo. Eso sí, ahí es cuando uno empieza a ver, porque, o sea, por ejemplo, bueno, a ver, gracias a Dios por mis estudios, eso a mí me ha ayudado demasiado en poder darle como una vida balanceada de lo que mis caballos necesitan, que es buena nutrición, vida en manada. Mis pesebreras no son las más bonitas, pero están hechas es para la conveniencia y comodidad de los caballos. Y una cosa, por ejemplo, que yo veo mucho en el mundo del paso fino, en el mundo del paso fino dan una cantidad de grano y dan cubos de alfalfa 2 veces al día y ya. Cuando el caballo, primero que todo, es herbívoro, debe estar comiendo todo, o sea, casi que todo el día. Y para yo poder darle esa vida a mis caballos, que es algo que ellos requieren, o sea, es algo natural en ellos, yo me gasto $400 quincenales en heno solamente. Y eso es algo que la gente no cae en cuenta. Nadie habla de esas cosas, de todos los gastos que, que incluye tener un caballo. Yo he tenido muchas personas que se me acercan y me dicen, ay, Roxy, mira, vos que estás tan involucrada en lo de los caballos, es que me quiero comprar uno. Y yo siempre les digo, ¿usted ha tenido caballos antes? Ah, no, nunca. Ok, no compre un caballo. Vaya, empiece primero tomando clases de montar a caballo. Si usted ve que a usted de verdad le gusta, acá en Estados Unidos, la gente, por ejemplo, los que hacen salto, los que hacen dressage, ellos tienen algo que se llama un lease, que es como básicamente como alquilar un caballo y uno se encarga de todos los gastos del caballo, es con contrato, algunos los hacen a 6 meses, otras personas lo hacen a un año. Y así le da como de verdad una prueba de realidad a la persona de saber todo lo que requiere tener un caballo. Entonces hacen el list por el año y así la persona ve cuánto hay que involucrarse tanto en tiempo como económicamente, y ya de ahí las personas deciden, ok, sí, me voy a meter de verdad a comprarme un caballo y a seguir con el gasto, o sea, soy consciente de lo que esto requiere, o Implica. dicen, no, sabes que esto para mí no va a funcionar, prefiero seguir tomando clases o haciendo un list mejor donde ya se termina el contrato y ya termino y no tengo la responsabilidad de un caballo. Esta estrategia es solamente atractiva porque conciencia en el futuro propietario. Eso es muy importante porque
Mira, este gremio está ávido de caballistas conscientes y coherentes. Está ávido de ese tipo de caballistas. Y ese tipo de estrategias hacen que posiblemente empecemos a formar el futuro caballista que va a perdurar en el tiempo y no el Ujú. caballista que compra por emoción y que al final se da cuenta a los 4, a los 5 meses que no le da y abandona el caballo y se retira del gremio y habla mal del gremio y habla mal del caballo y habla mal de mil cosas que tampoco es culpa de él porque la verdad no fue capacitado, no fue formado y todo lo hizo por emoción. Exactamente, pero ese es otro tema y yo creo que de pronto podremos profundizar en ese tema más adelante, pero para hacer como un breve comentario a ese respecto, ahí es donde yo digo que las personas que sí llevamos ya años en el gremio, somos los que le fallamos a esas personas nuevas que están empezando. Total. Porque uno, por el afán de vender un caballo, por ganarse la comisión, o lo que sea, uno va y vende y no se tiene en cuenta, porque lo he visto, y eso, o sea, no solo con el paso fino, sino en muchas disciplinas, le venden un caballo que debe ser para un montador, pongámoslo así, un jinete, una amazona avanzado a un principiante. Entonces, solo por ahí ya empiezan a haber problemas de que uno tiene una responsabilidad, si uno tiene más experiencia, si uno tiene más conocimiento, yo pienso que nosotros somos los encargados de poder educar a estas personas y no aprovecharnos de la falta de educación que ellos tienen porque recién están comenzando. Entonces, me parece a mí que los dueños de los caballos, los entrenadores, los dueños de las pesebreras, hasta los mismos dueños de caballos son los que deben decirle como no, espérate, mira, esto vale tanto, esto hay que hacerlo, porque es que no es solo que una cosa cueste tanto, porque es, por ejemplo, ok, listo, yo te digo, listo, un bulto, por ejemplo, en mi caso, un bulto de pellets a mí me vale $24. Ah, ok, no está tan mal. Ok, pero es que ¿cuántos bultos necesitas y qué tan seguidos? Entonces, uno tiene que crear conciencia y también, si nosotros queremos que el gremio siga creciendo, crear más conciencia en cuanto al cuidado de los animales, nosotros también tenemos una responsabilidad, no solo con los animales, sino con las personas que están alrededor de uno, especialmente las personas que uno ve que necesitan más ayuda. Total, y partes desde ahí, Rolo, acabaste de decir. O sea, es mucha la responsabilidad que tenemos los que llevamos algún tiempo de poder ir generando en el otro, en ese nuevo, algo positivo, una experiencia positiva. En otras razas y en otros espacios y gente que nos lleva años de ventaja desde el punto de vista de la conciencia equina de cómo llegarle a un caballo y cómo hacer la escogencia de ese caballo. Hay unas experiencias maravillosas donde vos no vas a escoger el caballo, sino que te meten en una manada y el caballo te escoge a ti. Entonces, desde ahí se puede partir inclusive algo fundamental para poder tener una tenencia responsable con el caballo. Por lo que decías, es que le van a entregar a un principiante un caballo que ya es avanzado, pues ahí va a haber un choque supremamente fuerte. Pero Total. cuando nosotros adoptamos esa conciencia equina y dejamos que desde la naturaleza del caballo, el caballo sea el que nos escoja a nosotros, ya generamos un match muy bonito que seguramente es un paso número uno, o si no es el número uno de los primeros, para poder generar esa conciencia en adelante y ser el caballista consciente y coherente que estamos buscando. Sí. Sí, o sea, es que hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Y mira, yo te cuento una cosa, yo tengo una clienta y pues ella tiene sus caballos que ella da clases y también tiene, pues alquila pesebreras y todo, pero cada vez que ella va a hacer una venta de un caballo, ella, primero que todo, hay contrato. Y segundo que todo, una cosa que ella hace es que
la persona tiene que ir y ver varios caballos y los tiene que montar y ella ve si la persona tiene el conocimiento suficiente para poder manejar ese caballo que ellos están viendo. Si Ujú. ella considera que son como un buen match, la persona se puede llevar el caballo por un mes o por 15 días, o sea, lo hacen de tiempos distintos según el acuerdo de ellos. Y si son compatibles al final, entonces ahí sí se hace la compra del caballo, porque Eso ella es quiere asegurarse de que el caballo vaya a ir donde una persona que de verdad le vaya a dar no solo una buena vida al caballo, sino que la persona no vaya a tener un accidente tampoco. total, o sea, supremamente responsable, muy responsable ese tipo de elementos. Entonces, mira que son cosas, inclusive, Ross, que muchas personas no saben que se puede hacer, que muchas personas no saben que existe inclusive, y que si así no existe en un lugar determinado, pues puede ser una propuesta para ese vendedor de generar el listo. Yo estoy interesado en este caballo, pero déjame, yo me lo llevo 15 días, me hago responsable de él en esos 15 días, a ver si hay un Ujú. feeling y ya de ahí hacemos el negocio. Es supremamente responsable ese tipo de formatos, me encanta. Y por eso es que yo digo que, o sea, honestamente, después de, o sea, yo estoy en el gremio del paso fino porque yo amo los caballos de paso, o sea, yo crecí con ellos y son, yo te decía el otro día que, o sea, a mí me gustan todos los caballos, yo también monto caballos, pues, de salto y todo eso, pero a mí el que me apasiona de verdad es el caballo de paso. Y yo moviéndome en el gremio del paso fino, pero también trabajando con el gremio que es caballos de salto, caballos de alta escuela, caballos, lo que acá se dice western, que corren como los barriles, Ajá. reining y todas esas cosas. Uno ve que lastimosamente el gremio de nosotros está más atrasado y necesitamos como evolucionar más y crear más conciencia, porque es que no es solo, ok, hay gente que, por ejemplo, yo lo veo desde el área como emocional del caballo. Yo entiendo que en el gremio hay mucha gente que esto lo utiliza como negocios, pero entonces si ustedes lo ven como desde el área, eso mismo de negocio, de dinero, entonces cuiden su inversión. Si uno se vuelve una persona ética cuando se refiere a esto de la compra y venta de caballos, entre más honesto seas y mejor, o sea, por ejemplo, la clienta que yo te acabo de hablar, ella compra y vende todo el tiempo, pero porque sus mismos clientes le mandan personas constantemente, porque todo el mundo tiene una buena experiencia y ella ha creado una muy buena reputación. Total. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar esto, el gremio del paso fino va, o bueno, no me quiero referir al paso fino solamente porque también están los diagonales, pero el gremio va a crecer y va a tener una fundación fuerte para que poder seguir expandiendo y poder, y se va a crecer mucho más porque entonces se va a mover muchísimo más de lo de las importaciones, las pesebreras, las competencias, las clases, porque la gente va a tener como una visión distinta de lo que es tener un caballo. No, y seguramente vamos para allá, Rox, vamos para allá. Es que si tú te pones a ver y a comparar el tema del caballo, llamémoslo caballo criollo, donde estamos hablando del paso fino, Ujú, que es el paso fino que conocemos, el de cuatro tiempos, pero ya si nos vamos a ese auge que hay en este momento del tema de los diagonales, es una raza supremamente nueva. O sea, somos muy nuevecitos. Te voy a hablar por el tema de Colombia nomás. ujú. Apenas en 1940 aproximadamente es que llega ese caballo lusitano a hacer un tema de rejoneo allá y lo cruzan con una de las yeguas colombianas que se llama la danesa. Y sale ese caballo que es el papá de la raza, inclusive fina en muchos estadios y estamos hablando de los
son como 24 países que pertenecen a Confepaso, que hay ascendencia hacia esa raza y hacia esa historia. Y estamos hablando apenas del año 1940, año 1942. Vos te pones a comparar con otras razas y nos llevan años y otros milenios de ventaja en la conformación de una raza. No, es que Entonces no hay ahí eso, comparación. y entonces ahí eso también va con la cultura de dónde se gesta esa raza. Y nosotros no podemos desconocer, mi Rox, que la cultura latina es una cultura inmediatista que quiere resultados ya, ahora, ya mismo, en el aquí y en el ahora, y no dejan casi ni crecer el caballo y ya lo tienen ensillado porque le quiero sacar el mayor jugo posible. Aparte de inmediatista, es una cultura facilista, llamémoslo así, o sea, todo lo queremos como fácil y apropiado, y somos más relajados, más desprendidos, más. Sí, o sea, no sé si me hago entender desde ese punto de vista. Entonces esa cultura afecta mucho ese desarrollo del gremio. Hoy, viendo el avance genético que hay, viendo el auge que está cogiendo, viendo que se están llegando a otros países, viendo que hay una gran bola importante, un gran boom relacionado, vamos a hablar solo del tema de Paso Fino, ya es hora de que las diferentes asociaciones, y ya lo están haciendo, acojan como ciertos elementos de seriedad, de pauta, de respirar, y vamos a hacer las cosas bien hechas, empezando por formación, por capacitación, por cursos, por seminarios, por clínicas, donde las personas puedan tener ese acceso de tener este tipo de informaciones. Por eso yo te aplaudo y me quito el sombrero ante esta idea que tienes de este podcast, porque hace falta ese tipo de cosas a las personas que tienen ese único caballito o esos únicos dos caballitos que nunca ha pensado en una pista o que quiere hacerlo por allá en un futuro, y decirle, venga, venga, baje los pies en la tierra, ponga los pies en la tierra, métale corazón, muy rico, ame y quiera su caballo, pero métale razón, que esto también hay que meterle finanzas, esto también hay que meterle, administración, esto hay que meterle gestión, y usted no se puede ir con una mala imagen. Sí. Y, ¿sabes? Y muchas gracias, Joan, pues, por decirme eso. Me anima más a seguir con este proyecto que hace mucho tiempo quería hacer. Y es por eso mismo, a las personas con las que yo les he compartido la idea de que quería hacer lo del podcast, la primera pregunta era, ¿lo vas a hacer en inglés o lo vas a hacer en español? Y yo siempre he tenido muy claro, y aunque si vas a mis redes sociales, sí, o sea, yo pongo videos y fotos y cosas en inglés porque, bueno, o sea, toda mi clientela es americana, europea, yo vivo en Estados Unidos, entonces sí, yo hago mucha cosa que es en inglés, pero también hago bastantes cosas que son en español y me quiero enfocar más es en eso, en esa misma, en la comunidad latina, porque me parece que nosotros no tenemos como los recursos todavía que tienen las personas que hablan inglés. En inglés yo no te puedo decir la cantidad, pero la cantidad de cuentas que hay de educativas sobre personas que hacen fisioterapia, sobre personas que hacen, que son quiroprácticos, que hacen acupuntura, veterinarios, herreros, hacen tantas lo que se llama, acá se llaman clinics, que es como clínicas, que es instructores viniendo para enseñarte a montar a caballo. Entonces, esas personas, los americanos y los europeos hacen tantas cosas constantemente para educarse, para ser jinetes más fuertes, para poder tener conexión con su caballo. O sea, no es solo montarse y ganar, ellos quieren tener esa conexión con su caballo. Entonces yo decía, yo quiero eso para el mundo latino, para los colombianos. Y bueno, acá que estoy en Estados Unidos, para en el gremio acá. O sea, por Dios, somos de toda parte, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, venezolanos, somos pues básicamente acá las Naciones Unidas.
Entonces yo decía, yo quiero eso, o sea, yo quiero aportar mi granito de arena, yo no lo sé todo, pero gracias a Dios, debido a mi carrera como fisioterapeuta equina y también ya como dueña de caballos teniéndolos acá en mi casa, he ganado algo de experiencia y quería poder compartir eso con las demás personas. Si yo le puedo ayudar a una persona, si yo le puedo cambiar o educar a una persona, si sea en algo muy pequeño, que va a beneficiar a su caballo, ya, o sea, ya, eso es lo que yo quiero con esto. No, por eso te digo, te felicito. Para adelante cuenta con nosotros para lo que bien podamos aportar, porque eso es nuestra más importante. Joan, yo creo que se te está dañando Estoy la señal porque compartir ya contigo. no se escucha bien. Bueno. Lastimosamente a Joan él ya desde el principio me dijo que no tenía buena señal, pero vamos a cerrar este podcast hoy ya con eso. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo espero que esto pueda seguir creciendo. Les voy a poner mi información, mi email, si hay alguien que quiere hablar de algún tema en específico, si quiere ser participar en el podcast y ser invitado. Bienvenidos. Yo quiero que todo el mundo colabore, todo el mundo comparta sus experiencias y podamos seguir creciendo y ayudándole a todo el mundo, porque entre más nos eduquemos, mejor van a vivir nuestros caballos. Bueno, gracias a todos y los esperaré en el próximo episodio de Relatos de mi caballo. Hasta luego.